términos estadísticos, a nivel mundial, ni el 1% de las micro, pequeñas y medianas empresas se ha podido transformar en empresas grandes y, por lo tanto, competitivas. El dedicar los programas actuales a las MIPYMES exclusivamente a desarrollar su tecnología no las va a hacer competitivas. Los gobiernos de Alemania, Japón, Corea, Taiwán, China y China hicieron competitivas a sus MIPYMES porque primero no solamente se les capacitó tecnológicamente, sino que se articuló el sistema educativo y de investigación con la planta productiva, algo que no se está planteando en el gobierno federal. Segundo, se les incentivó a agruparse en clústeres y, sobre todo, porque se les impulsó a formar cadenas de valor con grandes empresas competitivas. Lo mismo diríamos efectivamente de Pemex. La reforma de 2008 energética pretendía estimular la generación de emprendedores instalados en territorio nacional para que sirvieran a Pemex. El valor agregado, sin embargo, en Pemex no ha aumentado desde entonces. La iniciativa de ley de competitividad elaborada aquí en la Cámara de Diputados plantea transformar además a las 6,257 maquiladoras de ser simples exportadoras de importaciones, y déjeme decirle por qué digo que son exportadoras de importaciones. El año pasado se exportaron 195,000 millones de dólares, de las cuales 81%, es decir, 156,000 millones de dólares, fueron comprados en el extranjero. Pretendemos con la ley de competitividad que efectivamente se trasladen esas cadenas de valor o se creen las cadenas de valor correspondientes para esas 6,257 empresas maquiladoras, de tal suerte que efectivamente las propias empresas maquiladoras ayuden al Estado a garantizar el desarrollo tecnológico y emprendedor de las MIPYMES mexicanas que sean sus proveedores. Además, sucedería algo, secretario, se multiplicaría por 8 la inversión extranjera media directa, que es de 20,000 millones, porque si efectivamente los 156,000 millones de dólares que se van anualmente a comprar los insumos para las maquiladoras podrían invertirse en México si efectivamente pudiéramos sustituir las cadenas de valor. El modelo que obra en el programa de la Secretaría de Hacienda no considera además que en las últimas 3 décadas la elasticidad de ingreso de la demanda de las importaciones se ha elevado más que la elasticidad de ingreso de la demanda de las exportaciones y por ende el déficit comercial tenderá a aumentar. La sustitución de las cadenas de valor de las maquiladoras situadas en el extranjero por cadenas de valor situadas en territorio nacional implicaría uno de los cambios de la estructura productiva que plantea la iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Competitividad aquí en la Cámara de Diputados. Además, las centenas de miles de MIPYMES integradas en cadenas de valor a las grandes empresas exportadoras resolverían la polarización de la productividad que hoy se padece, construyendo una especie de clase media de productividades emprendedoras. Le hacemos a usted las siguientes preguntas. ¿Cómo piensa usted que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan ser competitivas por sí solas en mercados globales oligopólicos, sabiendo que además los grandes mercados en territorio nacional también son oligopólicos y, por lo tanto, acabarían las MIPYMES siendo solamente proveedoras de bienes y servicios para mercados locales o nichos de mercado muy especializados? Segunda pregunta. ¿Cómo piensa transformar la economía si su horizonte se reduce a los 6 años de una administración pública cuando hasta las grandes empresas hacen planes a varias décadas plazo? ¿Por qué no han pensado ustedes en cambiar, en transformar la ley de planeación que es reglamentaria del artículo 26 constitucional? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor diputado Adolfo Oribe Bellinger. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta el señor secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. Gracias, señor presidente. Si me permite, presidente, antes de dar respuesta a los importantes cuestionamientos del diputado Oribe, hago referencia a una pregunta que me formuló el diputado Mejía, aunque no lo hizo en el comentario, quisiera yo tomar un minuto para
responder. La Adelante. pregunta es si México está o no en una recesión. La respuesta es claramente no. México está en un momento de debilidad de crecimiento, está creciendo menos de lo que debería de crecer y por eso tenemos que tomar medidas importantes como las que se proponen en este programa. De no tomarse medidas para acelerar el crecimiento, particularmente no alterar la meta de balance cuando está disminuyendo los ingresos públicos, pondríamos el riesgo entonces sí que el bajo crecimiento se transformara en una recesión y por lo tanto tenemos que actuar, diputado, con contundencia y con oportunidad. Me refiero a las preguntas del diputado Adolfo Oribe. Señor diputado, encuentro yo grandes coincidencias en lo que usted plantea y permítame empezar de una reflexión sobre lo que ha sido la política pública en materia económica y en materia de fomento económico. Creo que en México en los últimos 20 o 25 años cancelamos la oportunidad de hacer política industrial. Tal vez eso era lo que se recomendaba en los 80s, principios de los 90s, cuando aquel llamado consenso de Washington decía que la mejor política industrial era la no política industrial. Pero el mundo se movió y hoy todos los países del mundo con los que competimos hacen política industrial. Tenemos que retomar el rumbo. Un paso decisivo es a través de la banca de desarrollo. Por eso se le está dando un impulso importante, tanto en la acción de gobierno como en la reforma financiera que ha aprobado ya esta Cámara de Diputados, para utilizar a la banca de desarrollo como una auténtica palanca de política industrial. Tenemos que retomar acciones focalizadas de gobierno para fomentar industrias, encadenando, como usted muy bien explica, a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las microempresas, a las cadenas de producción industrial. Hay una gran oportunidad en la industria petrolera nacional si estamos dispuestos a agregarle a nuestra normatividad reglas mínimas de contenido nacional. Lo hacen con éxito otras naciones y México hoy no lo hace. Yo veo en las leyes, en la nueva ley de competitividad que está trabajando la comisión especial que usted preside, una gran oportunidad para dar este paso, para que nos atrevamos a tener una política industrial moderna, que no signifique regresar al estatismo o a la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, sino hacer política de sentido común que estimule particularmente, repito, el encadenamiento de las cadenas productivas a la gran industria nacional, incluyendo la industria energética y, por supuesto, tiene usted razón, también a la industria maquiladora de exportación. Y con mucho gusto, señor diputado, habremos de trabajar, si usted así nos lo permite, con usted y con la comisión que usted preside, en lo que usted disponga para trabajar modificaciones a la ley de planeación. Creo que es oportuno y es el momento de adecuar nuestro marco de planeación, del cual derivan el Plan Nacional de Desarrollo y los distintos instrumentos de planeación, como el Programa Especial de Productividad al que usted refiere, que no es otra cosa más que un principio, no es el fin, es un primer piso para avanzar en una meta que evidentemente compartimos. Muchas gracias, señor diputado. Gracias a usted, secretario. Para hacer comentarios a la respuesta del secretario tiene el uso de la palabra el diputado Adolfo Oribe Bellinger.